Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo en un video más de los aromas de la Catrina. Si no me conoces, mi nombre es Karina. Te invito a que te quedes a ver el final del video porque el día de hoy les traigo perfumes muy bonitos de una casa de inspiración que a mí me gusta mucho, que es Aroma de París, que también ha estado haciendo las cosas muy bien y trae perfumes nuevos de marcas muy reconocidas, muy lindos y la verdad muy femeninos algunos, y yo les recomiendo que de verdad se queden hasta el final. Acompáñenme, comenzamos. Y como les comentaba en el intro, el día de hoy les traigo otra vez Perfumería Aroma de París. Es una casa de inspiración que también está haciendo muy bien su trabajo. Están yendo muy a la vanguardia con lo que va saliendo últimamente en perfumes y todo esto, y también va sacando perfumes de marcas que son muy caras y como muy exclusivas, que vale mucho la pena pues tratar de conseguirlos a veces en inspiración, porque pues bueno, sabemos que por ejemplo Kilian, que es lo que traen ahorita en esta reseña que les voy a dar, pues sé que son perfumes muy caros, ¿no? Que no saben, salen arriba de 5,000, 5,500 pesos cada botella, creo. Me han comentado, la verdad es que no he entrado a verlo, pero sé que es por ahí. Y sé que las cajas son hermosas y demás, pero yo creo que si nos están trayendo la oportunidad de conocer este tipo de perfumes, pues bueno, nos demos la oportunidad de conocerlos. Perfumero Aroma de París, les voy a dejar también sus datos en la caja de comentarios. El contacto es Isaac Ponce y también es que te atiende muy bien, muy rápido. Hacen entregas también al interior de la República y bueno, yo he estado leyendo muy buenas reseñas de ellos también. Entonces, bueno, pues ya saben, les vamos a dejar los datos. Y vamos a comenzar con el primer perfume de Kilian, que es Good Girl Gone Bad. Y de verdad que es un perfume muy bello. A mí me gustó mucho. Es un perfume floral, frutal, lo marca, pero yo lo siento mucho más floral casi todo el tiempo en el perfume. Yo le siento mucho las flores blancas. Pero es un perfume muy elegante, muy fino. Los componentes se sienten distintos a un floral blanco que hayamos olido en otro momento. Traen por ahí en la salida, trae osmanto y se le siente muy bonito el osmanto y está casi todo el perfume jugando con todas las demás notas. De verdad que es un perfume muy bonito, se me hizo un perfume femenino, perfecto ahorita para la temporada de calor que estamos pasando. Sentir fresca, pulcra, así lo puedo yo, lo puedo definir también. Trae rosa de mayo y jazmín. La rosa de mayo lo hace también muy diferente, no es esa rosa, de ramo de rosa verde con rocío, no, es otro tipo de rosa. Lo hace un poquitito también de repente empolvado, así lo siento. Trae nardo de la India y trae narciso, también el narciso se siente muy bonito desde un principio. Trae también por ahí cedro y trae ámbar. Y esto es lo que lo hace un poquitito más potente el perfume al final. No es una chica buena, tan buena, pero no tan mala tampoco. O sea, es un perfume muy equilibrado. Ese cedro que trae al final le da bastante cuerpo al perfume y lo impulsa bastante. Es un perfume muy lindo, muy elegante, diferente, ¿eh? Y se le sienten los componentes finos. Se siente un perfume muy fino. A mí me encantó. Y bueno, aquí ya lo trae Perfumería Aroma de París y pues pásenlo a conocer, de verdad también le quedó muy lindo. Vámonos con el segundo perfume, que es lo que les digo, que van muy a la vanguardia de lo que va saliendo en los aparadores, en las tiendas departamentales y demás. Y este es 212 Héroes Forever Young. Y también les quedó muy bonito. Este es un perfume como para chica juvenil millonaria. Ay, sí, se siente muy bonito. La verdad es que trae una frambuesa ahí en la salida muy chic, que me gustó. Es muy parecido, lo siento, al Rosa Un Rose de Issey Miyake, solo que lo siento un poquitito más floral y un poquitito menos maderoso al final, pero es un perfume muy lindo. También trae por ahí mandarina, trae jazmín, trae flor azul del naranjo, se le siente un poquito más la flor de azul del naranjo que el jazmín. Yo creo que andan por ahí, están jugando mucho entre ellos.
Está muy equilibrado también el perfume, pero le siento predominantemente mucho más la parte floral frutal. De hecho, es un floral frutal del 2022, que es lo que les digo, acaba de salir en aparadores. Y yo siento que sí se parece mucho, yo lo acabo de percibir hace como 2-3 semanas. Y sí se parece como un 95% al original también. Y trae sándalo y trae cedro también al final. Y pues bueno, solo le da un poquitito más de cuerpo al perfume, no es un perfume muy amaderado, de repente se le siente un poquito el cedro y es lo que lo hace especial al perfume, pero es un perfume muy jovial, muy juvenil, divertido, también muy bonito ahorita para estarlo usando en la primavera y en el verano, de esos que te ponen de buenas, que yo les digo que son perfumes muy muy contentos. Y pues vámonos con otro perfume, que este es de Givenchy y este es Irresistible Agua de Toilette Fraiche. Y también está muy muy bonito. Este también lo sentí súper elegante porque trae una salida de iris ahí al principio muy muy bonita. Es un poquitito cítrico, pero no mucho. La verdad es que se siente luego luego ese iris, ese empolvadito, muy diferente. Trae en la salida naranja, trae pimienta rosa, trae rosa turca e iris, que es lo que les comento en el corazón. Y pues bueno, esa rosa turca también se siente ahí, pero muy bajita. Yo lo que siento que predomina más en el perfume es ese iris. Es un perfume básicamente atalcado, floral, poquitito cítrico, pero no, lo que más se siente es un perfume empolvado, de esos que huelen a maquillaje, que nos gustan también tanto. Y en la base pues trae cedro y trae almizcle. Es un perfume muy bello también, ¿eh? También muy, muy versátil. Les digo que a mí me pareció también de estos de los que huelen a millonaria. Es un perfume elegante, bonito. ¿Qué más yo les puedo decir? Me encantó. Y la verdad es que le quedó muy bien también aquí Aroma de París. Les digo que cero aroma a fijador, ni a perfumol, ni nada de ese tipo de cosas. También, pues por ahí pásenlo a ver, les quedó muy lindo. Y vámonos con otro de Kilian también, que también es muy adorado por las jovencitas, bueno, por toda la gente que les gustan los aromas dulces. Y este es Love Don't Be Shy de Kilian. Y es un perfume bonito, sí, ya les había enseñado la cajita, pero es un perfume predominantemente, yo le siento las flores blancas siempre muy arriba desde un principio. Con ese, trae por ahí vainilla también, trae azúcar, trae caramelo. Ese azúcar y ese caramelo siempre están, desde que sale el perfume en un principio, la primera sprayada, siempre están súper arriba. Y se sienten luego, luego el neroli, que es lo que trae en la salida también. Y ese neroli a mí como que de repente me tapa las demás notas que trae ahí de flores blancas, me parece que también trae rosa. Está bastante complejo el perfume, trae muchas, muchas notas, pero yo predominantemente le siento flores blancas envueltas en azúcar. Sí, aquí yo sí siento que sí huele a bombones, porque a mucha gente le gusta, porque dicen, es que huele como a bombón, y sí, sí huele como a bombones, con azúcar, con mucha flor blanca. Y yo creo que es un perfume, yo creo que sí puede ser un perfume juvenil. Es es del 2007 y la verdad es que sí, sí lo siento muy clavado para la parte juvenil. Es un perfume también muy, muy elegante, muy diferente, que no lo hemos olido como que en otra parte de los gourmands, porque podría ser también un perfume gourmand por todo el dulzor que trae arriba. Y bueno, a mí de repente como que el neroli me sobrepasa un poco y siento que me tapa todas las demás notas, pero es un perfume muy bonito, muy también muy, muy equilibrado, como muy apaciguador, vamos, yo les digo, ¿no? Y pues bueno, también le quedó muy muy bien a Perfumería Aroma de París, ya lo traen por ahí también, si quieren pasar a conocerlo, le quedó muy bien a Perfumería Aroma de París. Y vámonos con el otro perfume, que este es de Jimmy Choo. Y a mí también me han estado gustando mucho, mucho los perfumes de Jimmy Choo, porque siento que le dan una vuelta a los perfumes, no son comunes, o sea, los hace como que también elegantes, chics, así me gustan. Así los he percibido. Y yo lo chequé en la tienda departamental, es Woncho, y le quedó muy bien, ¿eh? Le quedó muy bien también aquí a Perfumería de Aroma de París. También se parece mucho, mucho. Trae en la salida durazno,
se le siente mucho. No es un perfume nada complejo. También trae mandarina, pero predominantemente se le siente ese duraznito, ahí azucarado, avainillado. Trae jazmín, trae azucena roja. La azucena también está ahí, muy bonita, está muy presente, lo hace un poquito más fresco. Este es un ámbar floral del 2020, también les digo que es muy reciente. Yo lo acabo de percibir hace como 2 semanas y también se parece mucho al original. Se parece como un 95% y he estado leyendo reseñas de Perfumería Aroma de París que sí les están dando mucho a los originales. Este se los dejo también por aquí. Es un perfume muy bello y ya lo traen también por ahí ellos. Y vámonos con el último perfume, que este es de Valentino y ya también traen Voce Viva. A mí me gustó mucho cómo le quedó ahorita Perfumería de París, porque aunque yo ya lo había reseñado con Freché, siento que Perfumería Aroma de París sí le dio ese cuerpo y esa fuerza que sí trae un Valentino y que yo sí lo había percibido en el perfume original. Básicamente es un perfume cítrico con flor de azar del naranjo. Es lo que predominantemente se siente en el perfume, pero Perfumería Aroma de París sí captó como que ese cítrico y esas maderas que al final se le sienten a este Valentino. Le dio la fuerza del Valentino, que de repente con Fraiche como que no lo percibí tanto y sí se siente distinto. En la base trae vainilla, batón, almizcle, sándalo y musgo del roble. Entonces les digo que sí le da mucho esa profundidad al perfume. Aquí, Perfumería Aroma de París, me gustó mucho cómo lo realizaron. La verdad, les quedó muy bien. Esa parte cítrica también está muy bonita porque trae mandarina, bergamota y jengibre. Y sí se siente muy bonito. Se le siente esa haba tonka mucho más potente, más compenetrada con el perfume. También trae gardenia. Y lo que yo más le siento, sí, predominantemente, también al original, es la flor de azar del naranjo, pero es una flor de azar del naranjo baja, diferente a lo que podemos sentir a veces en otros perfumes. Está muy bien compenetrado el perfume con todas los cítricos del jengibre y lo que trae al principio, y la base lo hace muy bonito. Le quedó muy bien a Perfumería Aroma de París y pues también si pueden pasar a checarlo, pues véanlo. Están muy buenos, todos los perfumes que yo les traje me encantaron. Ojalá puedan pasar a visitarlos. Les comento que hacen envíos y todo esto y bueno, no han quedado mal. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho los perfumes y el video y la reseña. Mi nombre es Karina. Esto fue Los Aromas de la Catrina. Y si no estás suscrito, te pido que lo hagas, que me sigas, que le des like para que, bueno, este tipo de contenidos pues pueda seguir creciendo. Y nos estamos viendo para la próxima, chicas y chicos. Hasta luego. Bye.